muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Afroamerindios, Estándar y Derechos Emergentes, que hace parte del ciclo de capacitación en Filosofía del Derecho. En Latinoamérica, los estados se reconocen conforme al multiculturalismo, lo señalado en algunos instrumentos internacionales incorporados al bloque de constitucionalidad, referido a que los pueblos indígenas y afrodescendientes tienen derechos humanos. Sin embargo, la dificultad para reconocerlos como sujetos colectivos de derechos, su propiedad colectiva sobre el territorio, la administración de justicia propia y el derecho a la consulta previa, libre e informada, denota el nivel de aplicación de los estándares internacionales, las evidentes dificultades y los mismos obstáculos que el sistema político, jurídico de los estados-nación arrastran como práctica hasta nuestros días. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar los derechos humanos de los pueblos afroamerindios, sus estándares y derechos emergentes en el plano internacional con enfoque sociológico. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Rosenberg Ariza Santamaría, abogado de la Universidad Santo Tomás, postdoctor de la Universidad de Brasilia, doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, magíster en Derechos Humanos, especialista en Ciencia Política, constitucionalista, experto en derechos humanos, defensor de derechos colectivos de comunidades étnicas y jurisdicción especial indígena, miembro de la Red de Constitucionalismo Democrático Latinoamericano del Grupo Brújula, Clasco y Relaju. Actualmente se desempeña como docente asociado del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional. Doctor Rosenberg Ariza, es un gusto tenerlo hoy con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Gracias, Mónica, por la invitación. Quiero, por supuesto, agradecer la invitación. Creo que es muy grato para mí como académico y como investigador estar en la Escuela Judicial. Agradecer a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. También un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior. Bueno, y a todas y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Como ya se señaló, voy a presentar unas reflexiones académicas en materia de derecho internacional de los derechos de los pueblos humanos, en este caso de los pueblos amerindios, y me gustaría entonces para empezar revisar en la presentación un par de conceptos que creo que son fundamentales para iniciar, y uno de ellos tiene que ver precisamente con cómo está planteado el tema del pluralismo en América Latina, pero también cómo está planteado en particular la lectura que los organismos internacionales hacen de estos derechos humanos y de este derecho internacional de los pueblos indígenas. Aquí hay varias perspectivas revisadas desde la filosofía política, de la propia filosofía jurídica. En el marco del multiculturalismo hay una reflexión alrededor del pluralismo. En este sentido se han definido varios conceptos de pluralismo. Yo, en lo particular, que he estado trabajando en esta investigación en los últimos 15 años, llegué a este concepto de pluralismo jurídico intercultural, que me parece que es un concepto que avanza también a reconocer eso que denomino el bloque intercultural jurídico. El pluralismo, entonces, lo considero como ese pluralismo que coayuda en la capacidad de comprensión sin pretensión de función entre sistemas jurídicos, prácticas judiciales
y formas de convivencia arreglada sin orden jurídico ni sometimiento racional de un sistema jurídico a otro. Yo planteo algo que me parece que es muy interesante a propósito de la historia del propio derecho. Eh, Uno de los grandes pensadores y profesores de la historia del derecho portugués, del lado de Brasil, intentando hacer un pensamiento más iberoamericano, el profesor Antonio Manuel España decía que a los herederos de Savigny, y bueno, nosotros diríamos de este lado los herederos de Kelsen, que, digamos, en esta bucólica interpretación de la historia del derecho se demuestra que el debate del monismo, el pluralismo, es un debate que no es, digamos, reciente, no es de las últimas 3 décadas como algunos nos lo quieren plantear, de los últimos 30 años. Entonces es un viejo debate que incluso viene desde los tiempos de la Edad Media. Entonces, aquí quisiera tener este marco histórico del derecho y esta reflexión filosófica alrededor del alcance que tiene el monismo en los estados contemporáneos y el alcance que tiene también el pluralismo, y en particular no el pluralismo jurídico a secas, sino ese pluralismo que desborda la idea de estado multicultural y avanza a una perspectiva de estado intercultural, tal vez como lo han hecho algunas constituciones andinas, particularmente el caso de Bolivia y Ecuador. También hay otro concepto que me parece que es muy interesante y que ya aparece en los instrumentos internacionales. Y aquí, por supuesto, me detengo tal vez en un instrumento que para mí es muy importante. Yo voy a hablar de 3 instrumentos. Considero que son claves estos 3 instrumentos cuando hacemos una reflexión sobre cuánto hemos avanzado en el estándar del derecho a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, a los pueblos negros, a los pueblos afrodescendientes, al pueblo rum en el caso de Colombia, o eso que a veces denominamos en conjunto como comunidades étnicas. La Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue expedida el 13 de septiembre del 2007, ya 14 años, en su artículo 5 creo que nos deja de manera muy clara definida el sentido digamos, de esta plataforma internacional de derechos que, como sabemos todos y todas, desciende en los estados vía bloque de constitucionalidad, y allí entra a formar parte de eso que algunos autores como César Rodríguez denominan el derecho duro. Yo, por supuesto, no voy a hablar de eso otro que también denominan algunos autores como derecho blando. Voy a concentrarme en 3 instrumentos. Insisto, en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, por supuesto en la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2016, y también, tal vez el más conocido de los instrumentos, la Convención 169 de la OIT, que hace relación, entre otros temas, a derechos colectivos y particularmente al derecho a la consulta previa, libre e informada. ¿Qué dice el artículo 5? Entonces, miramos estos 3 instrumentos que quisiera ver allí cómo se contempla en general, porque algunos consideran que estos derechos, los derechos que están planteados en estos instrumentos, son solo para pueblos indígenas. Aquí hace relación a pueblos indígenas, a pueblos originarios, o como en el caso del convenio 169, hace relación a pueblos tribales. Y la categoría tribales, originarios, indígenas, comunidades étnicas, digamos, en un sentido amplio interpretativo, por supuesto, arropa, cobija a todas estas poblaciones que son minorías nacionales, como otros instrumentos internacionales lo reconocen. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 5? Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Creo que el artículo 5 aquí nos hace una apertura muy importante, en primer lugar, a eso que la Corte Constitucional colombiana ha hecho, y que me parece que es el núcleo fuerte de toda su jurisprudencia en materia de pueblos étnicos. Yo llamaría núcleo duro a la protección de la integridad cultural de todas estas comunidades. Y toda la línea jurisprudencial desde el año
en 1992 hasta la última sentencia en el 2021, digamos, refuerza esta idea de protección integral cultural, la integridad cultural de estas comunidades, de estos pueblos, de estas minorías. El convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes establece, comillas, en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Yo seleccioné este pedacito del convenio 169 y en particular este artículo porque en materia de debates filosóficos, de debates jurídicos, de debates políticos, es un tema muy importante. Aquí hay unos límites y unas limitaciones al ejercicio de estos derechos. Y aquí, por supuesto, el convenio 169 y muchos de los artículos constitucionales en Colombia y en América Latina, digamos, recogen este sentir. Si uno revisa, por ejemplo, el 246 constitucional colombiano, cuando reconoce la jurisdicción especial indígena e incorpora esta misma redacción del convenio 169, cuando dice que los pueblos indígenas podrán ejercer su jurisdicción siempre y cuando acaten y respeten la Constitución y los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Aquí hay, insisto, un límite y nos pone un debate en la parte final frente a las formas en que ellos recurren tradicionalmente para la represión de delitos cometidos por sus miembros. Y allí hay un aspecto de discusión frente a lo que nosotros llamaríamos los azotes, el fuete, el castigo corporal, el castigo físico, bueno, y otras prácticas tradicionales, que es un tema que la Corte Constitucional Colombiana, que la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional de Guatemala, que la Corte Constitucional o Plurinacional de Bolivia, que el Tribunal Constitucional de Ecuador y otros tribunales, digamos, han discutido y debatido, pero que la doctrina internacional también discute desde la perspectiva de los derechos humanos, ya sea en perspectiva de una mirada crítica a una mirada relativa, universalista de los derechos humanos, pero allí hay distintas posiciones que me gustaría revisar en algún momento, porque considero que es un debate bastante interesante de hasta dónde llegan los derechos de las minorías, los derechos de las comunidades étnicas, los derechos de nuestros pueblos afroamerindios. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que fue aprobada en la segunda sesión plenaria celebrada el 14 de junio del 2016, es el tercer instrumento. Y lo menciono completo porque es el menos conocido de los tres. Todos hemos leído, todos hemos tenido que ver con el convenio 169, todos y todas hemos oído de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, pero digamos pocos hemos leído la Declaración Americana. La Declaración Americana en la sección segunda de Derechos Humanos y Derechos Colectivos, en su artículo 5, establece una cosa que a mí me parece fundamental, que todo operador judicial, que toda operadora debe tener en cuenta siempre. Y lo digo porque, a pesar de que suena redundante, cuando se hizo esta discusión en el seno de la Organización de Estados Americanos, en el Comité de Impulso de Pueblos Indígenas sobre este tema, se insistió de manera muy, muy fehaciente de que quedara redactado como tal, y me parece que educativa, filosófica y políticamente es muy importante tenerlo en cuenta. Dice, los pueblos y las personas indígenas tienen derecho al goce pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos y en el derecho internacional de los derechos humanos. Ahí se recoge, digamos, esto que llamaríamos como el sistema internacional y el estándar internacional de este derecho que un operador judicial debe garantizar. Es precisamente esto que establece el artículo 5 en términos de plena vigencia de los derechos humanos por parte de pueblos indígenas, de pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros, en el caso de Colombia, o de la comunidad romaní o los gitanos que llamamos o conocemos en Colombia, que tienen reconocimiento constitucional como minoría étnica en el caso de Colombia. Y aquí quisiera
revisar a partir también de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas el artículo 6º, que me parece que es un artículo que ha tenido unos desarrollos jurisprudenciales tanto en el sistema internacional del derecho internacional de los derechos de los pueblos indígenas, en particular en el sistema interamericano, que me parece que son dignos de plantearlos, de destacarlos y de mirar esos desarrollos. ¿Qué dice nuestro artículo 6º de nuestra Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos indígenas? Dice, los pueblos indígenas tienen derechos colectivos indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. En este sentido, los estados reconocen y respetan el derecho de los pueblos indígenas a su actuar colectivo, a sus sistemas o instituciones jurídicas, sociales, políticas, económicos, a sus propias culturas, a profesar y practicar sus creencias espirituales, a usar sus propias lenguas e idiomas y a sus tierras, territorios y recursos. Los estados promoverán con la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas la coexistencia armónica de los derechos y sistemas de los grupos poblacionales y culturas. De este artículo, que se debe destacar todo, yo realmente quisiera destacar la última parte, donde los estados deberán promover a partir de políticas públicas, de acciones institucionales, en vía tanto ejecutiva como en la vía legislativa, etcétera, deberían garantizar esa participación plena y efectiva de los pueblos indígenas, sin olvidarnos que el artículo 5º de la Declaración Universal nos recuerda de manera muy clara si ellos lo desean. Y aquí incorporo otro elemento para la discusión, es el tema de la coexistencia armónica de los derechos y sistemas de los grupos poblacionales y culturas. Aquí hay una reflexión que es muy interesante, que en el plano académico venimos desarrollando en distintos espacios, y existen unos derechos humanos universales que son producto de la comunidad internacional, que aparecen a partir de la experiencia colectiva universal, tal vez con hechos tan complejos como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que dan origen a la Declaración Universal, al Sistema Universal de Derechos. Y la pregunta es, ¿y estos pueblos históricos y estas culturas tienen unos derechos propios humanos? ¿Y qué hacemos cuando estos dos derechos, los derechos humanos occidentales y los derechos humanos propios de los pueblos indígenas, entran en colisión? Y estoy planteando esta discusión en la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, y lo estoy planteando también en términos de sede nacional o de sede local, desde un juez de instancia municipal o en sede de tribunales o de cortes, y allí me parece que hay un debate muy propicio para reflexionar alrededor de cómo coexisten armónicamente estos derechos. El artículo 246 en el caso colombiano estableció la coordinación interjurisdiccional, pero esto tiene que ver con la jurisdicción especial indígena y tiene que ver con la jurisdicción del Sistema Nacional de Justicia, que en este caso sería la justicia ordinaria, la justicia formal, la justicia indígena. Pero la justicia indígena es el mismo derecho propio indígena, es el mismo derecho propio afrocolombiano, es el mismo derecho de la cris romaní, o cuando hablamos de jurisdicción es a la forma que le da el sistema constitucional y legal a estas prácticas de justicia. Ahí hay una reflexión que, insisto, considero que es muy importante, porque el derecho propio está dentro de los territorios, está para las personas de estas comunidades y, por supuesto, en muchos de los espacios distintos a estos territorios, la pregunta es si se aplica o no se aplica. Yo quisiera detenerme en esta idea de pluralismo conservador, ¿en qué consiste? Un poco para mirar, aquí hay unos debates, algunas personas, precisamente cuando nos anunciaban la conferencia, se nos planteaba que en Latinoamérica los estados han reconocido, digamos, el multiculturalismo y han reconocido e incorporado algunos instrumentos internacionales por vía del bloque de constitucionalidad, pero allí, precisamente cuando se reconocen, hay una dificultad para reconocerlos como sujeto colectivo. El caso colombiano es muy interesante porque Colombia tal vez es el país
que gracias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional consolidó esta idea de sujeto colectivo. Hasta ahí no hay problemas. El problema empieza cuando se disputa la propiedad privada individual y las discusiones por la tierra y el territorio desde una perspectiva de propiedad colectiva sobre el territorio. Entonces, los resguardos indígenas, los consejos de comunidades negras, y la pregunta es si los gitanos, los run, tienen territorios y son nómades. Y aquí estas tres posibilidades para la reflexión de los derechos colectivos territoriales nos pone, por supuesto, en una discusión de carácter del derecho internacional de los derechos y nos coloca también precisamente a revisar cuán fácil es o cuán difícil la ponderación nos sirve o no nos sirve para lograr que esta administración de justicia propia y otros derechos, cómo colisionan, cómo lo resolvemos internamente los pueblos, cómo lo resuelve el sistema judicial y cómo esto va o no va al sistema internacional. Esto ocurre en los estados multiculturales, y cuando hablo de estados multiculturales son la mayoría de los estados latinoamericanos y los estados del mundo. Hay estados interculturales, hay unos avances diferenciales. Tal vez en clave multicultural yo creo que siguen persistiendo obstáculos, particularmente del reconocimiento de esos derechos, y no solo los derechos de los pueblos y de las minorías étnicas, sino de todas las minorías en general. Y yo creo que en particular el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, digamos, sigue teniendo un acento marcadamente eurocéntrico. Hay una lectura muy eurocéntrica y en este sentido, por supuesto, el debate es un debate también sobre las perspectivas coloniales del derecho y la perspectiva colonial de los derechos humanos y hasta dónde, digamos, el paradigma asimilacionista y el desarrollo de la perspectiva de la interculturalidad, digamos, contribuyen a darnos elementos para, digamos, garantizar que los derechos humanos propios de los pueblos indígenas y afrodescendientes están avanzando hacia ese estándar del sistema internacional. ¿Cuáles son los límites que tienen los derechos indígenas? Yo creo que esto se ha discutido mucho, hay muchos operadores judiciales que tienen esta pregunta, o sea, los indígenas pueden hacer de todo en su territorio, los pueblos negros pueden hacer de todo en su territorio, la CRIR romaní puede hacer de todo, si están dentro del Estado-Nación, ellos deben estar sujetos a nuestra Constitución. ¿Qué ha dicho nuestra Corte Constitucional y qué dice el sistema internacional frente a esta reflexión? Dice, los límites a la autonomía de las comunidades indígenas solo pueden ser aquellos que se refieren a lo verdaderamente intolerable desde el punto de vista de las garantías fundamentales, a partir de un consenso intercultural lo más amplio posible. Esto me parece muy interesante, por eso lo coloco en rojo, lo coloco en verde, para que lo veamos hasta dónde nos permite revisar, digamos, si nosotros hemos hecho, en primer lugar, hemos hecho ese, digamos, ese ejercicio de conseguir ese consenso intercultural. ¿Cómo se consigue de parte de un juez el consenso intercultural? A través del peritaje antropológico, a través de los amicus curiae, a través de opiniones, a través de invitar a la academia, de escuchar la doctrina o a través de escuchar a las propias autoridades indígenas, a los propios involucrados. Muy bien. ¿Qué dice la Corte? Dice, ello involucra, por ejemplo, el derecho a la vida, artículo 11, la prohibición de tortura, esclavitud y el principio de legalidad penal. Estos elementos es lo que el magistrado Carlos Gaviria en su momento y en la sentencia Ito que hay sobre este particular señaló como los límites que no son tolerables. Es decir, no toleraremos que se atente contra el derecho a la vida, no toleraremos que haya tortura, que haya esclavitud y que se viole el principio de legalidad. Entonces, estos serían los límites que establece el desarrollo jurisprudencial. Entonces, en ese orden de ideas, se tiene que concluir sobre este tema de los límites a la autonomía reconocida en favor de las comunidades indígenas, que estas están dados en primer lugar por ese núcleo duro de derechos humanos que lo establecen los instrumentos internacionales, junto con el principio de legalidad como garantía del debido proceso y en segundo lugar los derechos fundamentales mínimos de convivencia cuyo núcleo esencial debe mantenerse a salvo de actuaciones arbitrarias. Creo que aquí está, digamos, el conjunto de límites.
avancemos para que veamos qué otros elementos nos plantea tanto el sistema internacional y el propio bloque de constitucionalidad. Tal vez el otro elemento aquí, que es bastante, digamos, mencionado, discutido, es el tema del castigo en el mundo indígena y el castigo en el derecho occidental. Allí hay una reflexión que muchos teóricos, teóricas han hecho, y la pregunta es: ¿el sistema internacional qué dice al respecto? Y el derecho de administrar justicia, entonces, incluye el derecho a utilizar la fuerza física, teniendo como límite la protección del derecho a la vida e integridad corporal, prohibición de la tortura, esclavitud, servidumbre, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esto implica que los pueblos indígenas pueden tener personas encargadas de conducir a los renuentes ante sus propias autoridades de la comunidad, a sus sitios de reclusión, llámese casas de pensamiento, centros de armonización, etcétera, y también pueden imponer penas restrictivas de la libertad y tener personas que vigilen el cumplimiento de las penas de cualquier tipo. Esto está planteado en el derecho nuestro, en el derecho colombiano, en nuestras sentencias. Esto es compatible con el derecho internacional, con lo que ha dicho el Convenio 169, con lo que ha dicho la Declaración Universal, con lo que dice la Declaración Americana. Allí hay algunos elementos, digamos que stricto sensu, coinciden, y hay otros que habría que revisar con mucho más cuidado. Porque en el caso de las sentencias de la Corte Constitucional colombiana, en esta misma sentencia del magistrado Carlos Gaviria, reconoce que, por ejemplo, los azotes no son tortura, son parte de la tradición. Esos azotes no se hacen pues hasta que le abran la carne a la persona, son simbólicos, algunos pueden ser fuertes, pero efectivamente son espirituales, representan un rayo, coadyuvan a la armonía de la persona, a su reflexión, etcétera. Y ese fallo que tenemos en Colombia, lo revisamos en el caso de Guatemala. Hay una sentencia que también precisamente hace la misma reflexión en ese diálogo intercortes que hay. ¿Qué dice el caso de la sentencia de Guatemala? Indica que las sanciones impuestas en el derecho indígena no pueden ser calificadas prima facie como vulneradoras de derechos humanos, en tanto que para su análisis es indispensable conocer los aspectos sociales y culturales de la comunidad que se aplican, cuestión que puede obtenerse verbi gracia por medio de un peritaje cultural o jurídico antropológico que permita comprender la cosmovisión indígena y su sistema normativo propio, lo que incluso podría variar dependiendo de la comunidad indígena de que se trate. En todo caso, dice el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional de Guatemala, lo importante es que al momento de evaluar estos hechos y los tipos de sanciones que se aplican, deben ser abordados desde una mirada intercultural y con clave pluralista. No se puede juzgar solo desde el punto de vista de las normas del sistema ordinario. Expediente 1467, sentencia de 2014, Tribunal Constitucional de Guatemala. Digamos, creo que aquí hay un perfecto acondicionamiento del estándar internacional por lo que hace la sentencia de Guatemala. Y por eso la palabra multicultural e intercultural es tan importante para la reflexión de cuánto hemos avanzado en materia del estándar en el caso colombiano y cuánto han avanzado países como Guatemala o países como Bolivia o países como Ecuador. Y allí yo creo que otro de los aspectos que es muy interesante que ha aparecido es el enfoque diferencial indígena. El enfoque diferencial también contribuye a que los jueces, así como el enfoque de género, así como el enfoque de discapacidad, así como el enfoque de personas privadas de la libertad, etcétera, y todos los demás enfoques que tenemos, coayuda que en la lectura que hace el juez, en la lectura que hace el operador judicial, tengo en cuenta esas especificidades de estos grupos vulnerados o estos grupos que vienen siendo históricamente vulnerados y cómo finalmente nosotros podemos hacer una adecuación en nuestro ejercicio de bajar el estándar al sistema nacional y adecuarlo para que, digamos, tengamos esa perfecta armonía entre el sistema internacional y nuestro sistema nacional de justicia. Eugenio Raúl Zaffaroni, un poco sobre esta discusión del tema penal, ha planteado
esta frase que a mí me parece que es muy interesante. Dice, no tenemos autoridad, como ustedes saben ahora, Eugenio Raúl Zaffaroni, este importante penalista, ha avanzado no solo en la reflexión del derecho penal, sino también como magistrado de la Corte Interamericana, ha contribuido a analizar muchos temas y esta frase creo que recoge parte de esta reflexión en el campo académico y en el campo del sistema internacional. Dice Eugenio Raúl, no tenemos autoridad moral alguna para imponerles a las comunidades originarias un sistema de solución de conflictos mejor que el que ellas mismas practican. Si el sistema penal de que dispone la pretendida civilización es el que padecemos en nuestros países, lo racional es admitir que es preferible el comunitario y en la medida que funcione lo mejor que podemos hacer es reconocerlo y no entrometernos porque no tenemos nada mejor que ofrecerles. Creo que esta frase que nos plantea Eugenio Raúl es bastante diciente frente a los alcances que tiene el tema en materia penal. Yo quisiera mirar otro tema en materia ya de tierra, territorio y naturaleza, que es la otra discusión en materia del avance de los derechos colectivos, ya un tema tan concreto, tan puntual. Allí me parece que la protección del derecho al territorio, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, digamos, ha desarrollado ampliamente estos elementos. Yo estoy recordando una afirmación que hace el relator especial de Naciones Unidas. Como sabemos, en los instrumentos internacionales, fuera de los propios instrumentos, tenemos 3 mecanismos que nos ayudan como operadores a profundizar nuestros análisis. Uno son precisamente lo que plantea el propio relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Estos pronunciamientos del relator son doctrina internacional de un mecanismo del Sistema Universal de Derechos Humanos y son válidos para nuestra adecuación de estándar. El segundo es algo que tiene también Naciones Unidas que llama el mecanismo de expertos en derechos de pueblos indígenas. Y los expertos periódicamente, digamos, están haciendo un estudio sobre cómo han avanzado los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, de las minorías, y allí, en este informe de los expertos, también encontramos otra fuente importante que complementa a los instrumentos internacionales y que, insisto, nos permite avanzar en el estándar. ¿Cómo aplicamos el estándar? Y eso me lleva nuevamente a esto que planteé, que son los enfoques. Los enfoques diferenciales nos va a permitir afinar en la modulación, en la interpretación, qué tanto nosotros hemos logrado avanzar y qué tanto hemos logrado que, por ejemplo, principios como el principio de progresividad, el principio de igualdad, sean reales en el ejercicio del reconocimiento de estos derechos de la comunidad internacional que están en el bloque de constitucionalidad y que se incorporan dentro de nuestra constitución política. Decía que recordaba 2 cosas que me parece que son claves traerlas a colación del relator especial de pueblos indígenas cuando hacía un análisis de fondo sobre el papel que los estados deben jugar frente a los derechos de los pueblos indígenas. Y en el caso colombiano, el relator especial de Naciones Unidas, en el examen que hizo sobre Colombia, identifica que el Estado colombiano debería superar esos obstáculos que de manera estructural y a instancias de la administración pública colombiana impiden la implementación y emisión efectiva de la normatividad que promueve la titulación colectiva y la protección de los territorios ocupados, poseídos y utilizados ancestral y tradicionalmente por los pueblos indígenas, como son la ralentización de los procedimientos en todas sus etapas, la arbitrariedad presupuestal, la coexistencia normativa regresiva frente a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Esto que está diciendo, por ejemplo, el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas es un aspecto que después vamos a ver reflejado en una sentencia de la Corte Constitucional. Ahora voy a citar, para el cierre de este aspecto, voy a citar esa sentencia y me parece que ahí es donde hay una adecuación del estándar. Estoy diciendo, el estándar es traer
traer la Declaración Universal, traer la Declaración Americana, traer el Convenio 169, traer los otros instrumentos de derechos económicos, sociales y culturales, traer lo que los mecanismos nos dan, en este caso el relator especial, lo que los expertos de las Naciones Unidas formulan, pero también el examen periódico de derechos humanos que hace Naciones Unidas sobre Colombia, las sentencias de la Corte Interamericana, las visitas que hace la Comisión Interamericana in situ. Todos estos elementos son los que permiten que el estándar, desde una perspectiva progresiva de los derechos humanos, avance. Si no el estándar, si no el derecho, pareciera que estuviera congelado en el tiempo. Y mucho de esto parece que ocurre con el derecho colectivo al territorio. Yo creo que si recordamos el auto 266 del año 2017, digamos, allí hay un llamado muy interesante que se hace precisamente en términos de recoger los mandatos internacionales a partir de los mandatos constitucionales y legales en materia de concertación y consulta previa que ha establecido la Convención 169 y superar lo que la Ley 21 de 1991, digamos, ha establecido como básico. ¿Y qué ocurre en Colombia? Dice el auto 266 del 2017, dice, el gobierno nacional no ha dispuesto la capacidad institucional ni presupuestal suficiente para cumplir con estos mandatos y obligaciones, razón por la cual se desconoce el principio de coherencia señalado en la sentencia T025 del 2004. Respecto a esta capacidad institucional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República de Colombia han advertido especialmente la frecuente rotación de funcionarios, la delegación de funciones a contratistas y la consecuente falta de continuidad en los procesos como factores que inciden de manera fuerte en los retrasos evidenciados en el cumplimiento de estas órdenes. Aquí sigo hablando de un problema que tenemos en Colombia, para algunos que todavía no están dentro del contexto, y es que en Colombia tenemos una gran dificultad para avanzar en los últimos 30 años en el reconocimiento del derecho colectivo al territorio de las comunidades y pueblos indígenas, de los pueblos negros, afrocolombianos y raizales, en particular en la ampliación de los resguardos, en la ampliación de los consejos de comunidades negras, en la titulación y en el saneamiento. Y coloco este ejemplo porque mucho de esto está ya atorado en muchos juzgados, está atorado allá en alguna instancia precisamente legal, y un aspecto que es digamos que es clave señalar es esto que planteó la sentencia T046 del año 2021, que tiene como magistrado ponente a José Fernando Reyes Cuartas. ¿Qué es lo que plantea esta sentencia? Que me parece que es muy importante precisamente para revisar todos estos aspectos. Primero, dice, en este marco se destaca que hay una inoperancia administrativa por parte del INCODER, hoy Agencia Nacional de Tierras, frente a las obligaciones constitucionales y legales en la materia de derechos colectivos territoriales. Así, la Corte advirtió, de un lado, un incumplimiento de los deberes constitucionales señalados con anterioridad relacionados con la delimitación de territorios ocupados y o ancestrales de los grupos étnicos y el trámite en un plazo razonable de las solicitudes de titulaciones, y de otro, los escasos resultados de la priorización y culminación de los procesos de constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos de pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes afectadas por el conflicto armado, como lo estipula el artículo 57 del decreto 4633 del 2011 y como lo ordena en el caso de las poblaciones afrodescendientes el auto 05 del 2009 a través de la ruta étnica, orden quinta, con los procesos de titulación colectiva. Y creo que ahí, cerrando este solo ejemplo, porque el tiempo no me da para más, este ejemplo tan importante de cómo va el reconocimiento al derecho colectivo al territorio, yo podría decirles lo siguiente, si me permiten hacer un balance muy puntual. El sistema institucional de 1 a 10 se rajó, va como en 0,5. El sistema judicial, en conjunto, tanto la Corte y las otras altas cortes, incluyendo Consejo de Estado, etcétera, van bien, van en 3. De 0 a 10 van en 3 en reconocimiento del estándar. Bueno, y
y bueno, profesor Ariza, ¿usted cómo hace para establecer ese estándar y decir, bueno, el sistema judicial va en 3 y algún sistema judicial va más avanzado? Sí, hay algunos que van un poquito más adelante y hay otros que van muchísimo más atrás, por supuesto. Pero es que tenemos una disparidad, y digo tenemos una disparidad porque el sistema institucional, si ustedes se han visto y pusieron cuidado frente a estos dos aspectos que yo mencioné, tanto lo que ha dicho el relator de pueblos, el relator de Naciones Unidas, lo que dijeron los expertos que yo no he mencionado, lo que dijo la Corte Interamericana y lo que decimos desde la academia es que todas las trabas son institucionales, sin duda. Digamos ahora, por estos tiempos que le están echando la culpa a los jueces del tema de la seguridad, y que creo que las personas no entienden cómo funciona el sistema de justicia, a pesar de que sean o no alcaldes o alcaldesas, me parece que aquí también ocurre algo que es muy interesante de revisar, y es todos los problemas están en sede institucional, en la Agencia Nacional de Tierras. Pero muchos de estos temas llegan a vía judicial y como no están todos los documentos que la agencia debería tener o que no se los han pedido a las respectivas autoridades indígenas o autoridades tradicionales de los pueblos negros, allí se ha presentado, digamos, un obstáculo a avanzar en el estándar del derecho colectivo al territorio, tal como lo manda el sistema internacional. Entonces, ¿qué tenemos? En sede judicial estamos casi en 3.5, en sede del Ejecutivo estamos en 0.5 y en el Legislativo estamos en el 1. Si ponderamos Ejecutivo, Judicial y Legislativo, Colombia está como en el 2 de ese estándar del reconocimiento de ese derecho. ¿Qué ocurre cuando el Ejecutivo va por un lado, el Legislativo y el Judicial van por otro lado? Hay una disparidad institucional que genera un quiebre institucional funcional en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos. Y eso es muy importante revisarlo, porque en efecto, en sede judicial los jueces son muy garantistas, pero en sede institucional los gobiernos no tanto. Y el legislativo pues tiene órdenes de legislar, pero no legisla, y entonces como no legisla, nuestro poder legislativo termina legislando nuestra Corte Constitucional. Yo voy a usar los 2 últimos minutos que me quedan para mostrar otro ejemplo muy interesante que tenemos en Colombia de avance del sistema internacional de los derechos de los pueblos afroamerindios en el caso colombiano y en el caso internacional. El primero es el enfoque étnico en el componente de justicia del sistema integral de verdad, justicia y reparación y no reparación en el caso de la justicia transicional colombiana. Allí se acordó, por ejemplo, entre otras cosas, unas salvaguardas que son muy importantes. El respeto al ejercicio de las funciones jurisdiccionales de las autoridades tradicionales en sus territorios. La garantía del derecho fundamental a la participación en el diseño y ejecución de mecanismos judiciales y extrajudiciales y la articulación y coordinación con la jurisdicción especial indígena de parte de la JEP. Allí hay un ejemplo y los protocolos que ellos tienen es, digamos, me parece, son bastante avanzados y me permito decir, por lo menos desde mi punto de vista, que avanzan en el estándar internacional casi a un 5.5, o sea, avanzan mucho más rápido que las otras altas cortes en materia de este tema. Y en materia internacional, en el caso boliviano, que ha logrado colocar el derecho propio indígena como fuente del derecho y lo ha llevado al mismo nivel que el derecho positivo. A esto denominamos en la doctrina bloque intercultural jurídico. Bloque constitucional ese que incorpora los tratados de la comunidad internacional en la Constitución y bloque intercultural jurídico ese que incorpora desde abajo los sistemas jurídicos y los sistemas de pensamiento de los pueblos y los homogeniza. Como conclusión y para devolverle la palabra para las preguntas, podría afirmar que el sistema internacional de derechos de los pueblos indígenas está empezando, los últimos desarrollos de los últimos 30 años son muy interesantes, pero es una tarea que estamos empezando a cometer. En general en América Latina vamos en un 2%, para llegar a ese 10% tenemos mucho camino que recorrer todos y todas. Muchísimas gracias. Les devuelvo la palabra para las preguntas, para las interrogantes y las aclaraciones que quieran que haga respecto a mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Rosenberg. Vamos al fragmento de preguntas. La primera,
¿Los actuales instrumentos internacionales de derechos humanos resuelven los problemas que enfrentan los pueblos indígenas y afro-latinoamericanos? Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que esta pregunta puntualiza dos cosas que creo que ha hecho la Corte Interamericana. La Corte Interamericana tiene, yo diría, en materia de pueblos indígenas, cerca de por lo menos 19 sentencias, en concreto respecto al tema del derecho colectivo al territorio. Y allí, por ejemplo, diría que sí ha contribuido, digamos, significativamente. El camino que ha seguido la Corte Interamericana es un camino de sentencias muy interesantes. Tal vez una de las sentencias que a mí más me gusta es el caso de Paraguay, Ayatziatza, que me parece que es bastante interesante. Hay una sentencia reciente sobre un caso de Brasil, sobre el pueblo Yururú, que son sentencias que contribuyen definitivamente a ampliar la interpretación que tenemos del derecho colectivo al territorio. Ahí hay 8 interpretaciones, he dicho, todas gracias a la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana respecto al territorio. Entonces, yo podría responder que efectivamente ha contribuido, primero, en ampliar la doctrina, pero segundo, a esos pueblos que han llegado a esta instancia les ha resuelto esos problemas concretos históricos de falta de territorio, del reconocimiento, de la titulación y de la ampliación. Si nosotros lo vemos respecto a Colombia, por supuesto en Colombia vemos que hay muchas dificultades institucionales, muchas barreras institucionales. Yo veo menos barreras judiciales, veo más barreras institucionales frente al reconocimiento al derecho colectivo al territorio. Entonces respondería que efectivamente el sistema internacional contribuye, viene contribuyendo, tal vez no en la medida que quisiéramos, porque también el sistema interamericano también tiene su proporcional congestión judicial, pero ha hecho aportes significativos y ha resuelto problemas concretos y puntuales en materia de derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias por la pregunta. Siguiente pregunta, doctor. ¿Los casos en sede del sistema interamericano han permitido el avance de los estándares en los derechos colectivos de los pueblos en nuestra región? Bueno, eso me permite también, muchas gracias por la pregunta, también me permite revisar la multiplicidad de derechos que ha trabajado el sistema interamericano. El sistema interamericano ha trabajado desde los derechos de participación política, libertad de culto, los derechos de las mujeres indígenas, los derechos de los niños, niñas y adolescentes en los pueblos, el tema de la discapacidad dentro de los pueblos, el tema de los adultos, digamos, ha intervenido no solamente en términos del sujeto colectivo llamado pueblos indígenas o pueblos afroamerindios, sino también ha entrado en algunos temas específicos. Faltan muchos temas, aquí me parece que sí falta, pero esto tendría que ver con la iniciativa, digamos, de litigio. O sea, la Corte no se puede pronunciar sobre temas que no se han litigado en el propio sistema interamericano. Tal vez uno de los temas que desde muchos sectores pensamos que es interesante, pese a que, por ejemplo, el derecho colectivo al territorio significa que no hay derecho individual o propiedad individual. ¿Cómo están los derechos territoriales de las mujeres? ¿Cómo se resuelve eso al interior del sistema interamericano? ¿Hay pronunciamientos del sistema interamericano en la Comisión o de la Corte ya en sede sobre estos aspectos? Allí me parece que no hay avances muy puntuales, hay avances mucho más profundos en materia del estándar, por ejemplo, del derecho colectivo al territorio, del derecho a la libertad de cultos, del derecho a la participación política. Yo diría que son como los 3 derechos de mayor avance. El derecho a la participación en el desarrollo, que es el tema de consulta previa, es un tema complejo para la propia Corte Interamericana, para el sistema interamericano en general y tal vez para la Corte Constitucional Colombiana. Uno aquí encontraría que nosotros aquí en sede tal vez tengamos mayores desarrollos en ciertos derechos que el propio sistema interamericano. Y eso es parte también de que las cortes hagan entre ellas precisamente ese trabajo de acompañamiento e intercambio que a veces coayuda a que en caso de en sedes avancen precisamente los estándares de estos derechos. Muchas gracias por la pregunta. Siguiente pregunta, doctor.
La aplicación del enfoque diferencial étnico en las sentencias contribuye a la progresividad, igualdad y solidaridad en los pueblos ancestrales. Excelente pregunta. Yo, digamos, creo que el tema del enfoque étnico, yo quisiera ponerlo con un ejemplo. En el caso de personas privadas de la libertad, no es lo mismo privar de la libertad a una persona no indígena o no afrocolombiana, digamos, a un colombiano en general, a un ciudadano colombiano en general, a un indígena o a un miembro de una comunidad negra que vive dentro de un consejo de comunidad negra. Al sacarlo de su territorio, al llevarlo a una cárcel, le estamos quitando esa posibilidad de vivir su práctica cultural en el territorio. Al entrar al sistema penitenciario, el sistema nacional penitenciario, el sistema nacional de justicia, ambos, desde la garantía del juez y del sistema, se tiene que pensar el enfoque diferencial étnico de las personas privadas de la libertad. Y pongo el ejemplo porque, digamos, este sirve para mirarlo en muchas dimensiones, y es al juez le corresponde establecer, al juez de garantía le corresponde establecer si esta persona es indígena, y si es indígena, le corresponde llamar a la autoridad indígena. Eso lo ha dicho la Corte Constitucional en varias sentencias. Y allí respondo la pregunta. Efectivamente, el enfoque diferencial étnico ha contribuido y contribuye, y está contribuyendo de manera muy general a garantizar esos derechos específicos que tienen nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos negros, afrocolombianos raizales y nuestro pueblo run. En esto que vivimos todos y todas, que fue la pandemia, y que hubo un proceso por lo menos de salida de la cárcel, porque hubo un decreto precisamente que cobijó, se garantizó que casi del 50% de la población indígena que estaba privada de la libertad volviera a sus territorios. Aquí viene una discusión si ciertos delitos no, si ciertos delitos sí, si las cárceles si los centros penitenciarios están preparados o no para garantizar ese enfoque diferencial y los otros enfoques. Allí hay una pregunta que tenemos que hacernos. Por supuesto, el sistema penitenciario hace lo que puede con los recursos que puede, en la situación que puede, pero nosotros como sociedad debemos garantizar, y nosotros como jueces y juezas debemos garantizar que esos enfoques se garanticen y que las autoridades y que los pueblos, en este caso, puedan participar en los procesos de resocialización intercultural y de esas perspectivas otras de justicia, como la justicia restaurativa y otras justicias que contribuyen a los procesos de armonización en los territorios. Les agradezco mucho por las preguntas, les agradezco mucho por el espacio, agradezco a la Escuela Judicial por esta invitación, y muchas gracias y muy buena tarde. Doctor Rosenberg, un agradecimiento también muy especial por su excelente diálogo intercultural entre los derechos humanos del sistema internacional y la construcción propia de los derechos humanos que los pueblos indígenas y negros de América han desarrollado en los últimos siglos. Derechos de todos los seres vivos, vitales, muy seguramente en su cosmovisión, ancestralidad y pensamiento, epistemologías propias que han desarrollado otras perspectivas que tienen que entrar en diálogo para superar el ejercicio colonial del derecho hegemónico, liberal, lo cual permite imponer la perspectiva jurídico universal dominante precisamente de los derechos humanos, que constituye sin duda un ejercicio de colonialidad jurídica permanente. De nuevo, doctor Rosenberg, nuestros agradecimientos. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron en esta conferencia virtual. Muchísimas gracias, una feliz tarde. Doctor Rosenberg, de nuevo nuestros agradecimientos.